¿Cómo recuperar nuestro dispositivo por la cuenta de Google o de Gmail olvidada en las últimas actualizaciones? Hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo Android 16, al cual vamos a poderlo recuperar con un solo clic. ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Vamos a utilizar un proceso fácil y rápido donde te explicaremos paso a paso lo que vamos a hacer en este video tutorial. Pero primero, antes de empezar el proceso, vamos a conectar lo que es una red de Wi-Fi y vamos a darte lo que es el recorrido a nuestro dispositivo. Esto es para que puedas ver que nuestro dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también por último cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. Vamos a conectarnos lo que es a una red de Wi-Fi para empezar el proceso de recuperación. Le damos en siguiente, nos conectamos, ahora vamos a darle en siguiente y vamos a llegar hasta donde empezó todo, donde se nos había olvidado el bloqueo de pantalla y también lo que fue la cuenta de Google, la cuenta de Gmail olvidada. Luego de haber dicho todo eso, entonces, ¿cómo estaremos recuperando nuestro dispositivo? Vamos a utilizar lo que es una herramienta. Esta herramienta que vamos a utilizar hoy en este video tutorial es una herramienta de paga, al cual nosotros tenemos que recargarla. Y de esa manera estaremos recuperando nuestro dispositivo en la última versión de Android 16. Para abajo vamos a poderla recuperar con un solo clic. Esta herramienta le estaré explicando ahorita que vayamos a la PC. Le estaré explicando todos los detalles de dónde van a poderla descargar, qué tienen que hacerla para recargarla y todo eso. Bueno, dicho todo eso, entonces vamos a irnos lo que es a nuestra PC y estaremos descargando la herramienta y ejecutándola. Bueno, yo siempre, antes de ejecutar cualquier herramienta, siempre recomiendo irnos lo que es a nuestro antivirus, irnos aquí donde dice protección contra virus y amenaza. Le vamos a dar clic y aquí vamos a ir donde dice administrar la configuración y estaremos desactivando lo que es temporalmente protección en tiempo real. Vamos a desactivar esta primera opción que es muy importante. Dicho todo eso, hoy vamos a utilizar lo que es esta herramienta que tenemos aquí, Poeni Service. Vamos a irnos lo que es a nuestro navegador y vamos a escribir tal cual aparece aquí. Poeni Service Tool. Vamos a escribir tal cual aparece aquí, Poeni Service Tool. Escribimos y aquí nos va a aparecer de primera opción. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a irnos lo que es a la herramienta. Luego la vamos a descargar. La descargamos. La pueden descargar en cualquiera de esas tres opciones. Las descargan. Luego que ustedes la descarguen por completo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a la herramienta. La vamos a ejecutar como administrador o le damos doble clic. Luego que le demos doble clic, vamos a esperar algunos segundos hasta que la herramienta nos aparezca. Vamos a esperar que nuestra herramienta nos aparezca y luego vamos a registrarnos para poder nosotros abrir la herramienta por completo. Vamos a esperar algunos segundos hasta que abra la herramienta. Vamos a esperar, todavía no ha abierto. Aquí ya abrió la herramienta. Dicho todo eso, entonces lo que van a hacer ustedes es darle aquí donde dice registrar. Se van a registrar. Escriben todo, escriben el correo, la contraseña y le dan en registrar. Cuando la registren, entonces la cierran y la van a abrir. Y le dan aquí donde dice iniciar sesión. Vamos a darle aquí donde dice iniciar sesión y automáticamente se nos va a abrir. Ya, ese sería el primer paso. Abrir la herramienta. Aquí está, la herramienta se nos va a abrir. Ya,
Se nos abre la herramienta, pero para poder utilizar lo que es esta herramienta necesitamos créditos. Aquí el máximo y el mínimo de crédito que necesitamos, bueno, el mínimo de créditos serían 10 créditos. ¿Cómo sabemos nosotros cuántos créditos vale esa herramienta? Vamos a irnos lo que es al navegador y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir aquí crédito Poeni Service Tool. Vamos a escribir así, tal cual aparece aquí en pantalla, créditos Poeni Service Tool. Luego nos va a salir aquí en las primeras opciones, nos va a salir la herramienta. Luego, aquí tenemos, cuando estemos aquí, aquí nos va a aparecer un crédito, $1. Le vamos a dar clic aquí en agregar y automáticamente el mínimo de créditos son $10. Ya, son mínimo $10. Le da uno aquí agregar en el carrito. Automáticamente se va a agregar aquí. Antes de eso tienen que registrarse aquí. Vamos a darle aquí en registrarse. Le vamos a dar clic aquí en registrarse y lo que vamos a hacer nosotros es agregar toda la información. El mismo correo lo pueden agregar aquí. Ya, escriben el mismo correo, la contraseña si es alternativa, pueden agregar la misma o pueden agregar otra, ya. Ya cuando hagamos eso y entonces hagamos el pedido de finalizar pedido, nos va a pedir aquí el usuario. Ya, aquí el usuario. Ya, después de haberse registrado, nos va a pedir aquí el usuario. Vamos a escribir el mismo correo que tenemos allá en el programa y lo agregamos aquí. Le damos en iniciar sesión. Iniciamos sesión. Hacemos el pago. Luego que hagamos el pago, hagamos el pago correctamente y completemos todo, la herramienta se estaría cargando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cerrarla en la herramienta y volverla a abrir. En algunos de los casos suele demorar 15 minutos. Yo como a recargar los créditos en mi herramienta, no sé si fue por el método de pago que lo hice con una tarjeta virtual y me demoró aproximadamente 1 hora en aparecer los créditos. Ya no sé, para algunos usuarios que he visto han dicho que a veces se le reflejan los créditos enseguida. A mí me demoró aproximadamente 1 hora. Dicho todo eso, entonces que tengamos los créditos y todo, lo que vamos a hacer ahora es el siguiente proceso. Aquí nos sale esta opción de servicio. Aquí le vamos a dar aquí donde dice Factory Reset FRP. Factory Reset FRP. Vamos a colocar aquí la herramienta. Ahora vamos a buscar el dispositivo. Lo que vamos a hacer es apagar nuestro dispositivo. Lo vamos a apagar. Lo apagamos. Esperamos 10 segundos que esté totalmente apagado. Como podemos ver, aquí tenemos los 10 créditos. Nada más por eliminar lo que es la cuenta de Google, solamente va a cobrar 3 créditos. Nada más nos va a cobrar 3 créditos. Nos quedaría 7 créditos para hacer algunos otros dispositivos que de pronto tengan, para aquellas personas que de pronto hacen un solo proceso, que es por una sola vez, lo pueden guardar para de pronto a futuro algún familiar o algún amigo puedan hacerle también ese proceso. Lo que vamos a hacer es presionar botón de encendido, botón de volumen arriba al mismo tiempo. Cuando nos muestre el logo, soltamos botón de encendido, sosteniendo solamente el de volumen arriba. Solamente vamos a sostener lo que es el de volumen arriba para poder entrar lo que es a este modo. Ahora le vamos a dar aquí donde dice conexión Mi Assistant. Y vamos a tener nuestro teléfono así, lo vamos a conectar ahora, lo conectamos. Esperamos que la PC suene. Ya aquí acaba de sonar. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar esta opción de Xiaomi. Vamos a seleccionar nuestra opción de Xiaomi. La seleccionamos y ahora le vamos a dar aquí donde dice Mi Assistant.
Vamos a darle clic aquí donde dice Mi Assistant y le vamos a dar aquí donde dice Factory Reset más FRP. Vamos a seleccionar esa opción, la vamos a seleccionar, vamos a darle aquí nos dice que la operación cuesta 3 créditos, como tenemos 10 créditos nos quedarían 7 créditos si sale exitoso el proceso. Si no sale exitoso, no se preocupen que no le va a cobrar los créditos. Vamos a decirle que sí. Aquí se estaría ejecutando. Aquí nos dice que tenemos 10 créditos. Aquí nos dice, aquí FRP. Aquí ya se reinició nuestro dispositivo. Aquí se ha reiniciado. Aquí nos salió que el FRP fue exitoso. Vamos a ver porque todavía no tenemos aquí lo que son los 10 créditos. Se nos descontó los créditos, parece que todavía tenemos aquí. Vamos a esperar que nuestro dispositivo se reinicie. Vamos a esperar algunos segundos para ver qué ha pasado. Para aquellas personas que de pronto le salen algún error, lo que tienen que hacer es desconectarlo, volverlo a conectar y volver a hacer el proceso nuevamente. Vamos a esperar que reinicie. Vamos a esperar. Vamos a esperar algunos segundos. Por eso siempre es recomendable ver el video tutorial paso a paso para que no te puedas perder ningún detalle y puedas solucionar y recuperar tu dispositivo de una manera fácil y rápido. Estos también nos brindan aquí lo que son procesos para dispositivos Samsung. También tenemos Honor. Tenemos Honor, Xiaomi y así sucesivamente. Vamos a esperar que nuestro dispositivo se reinicie, que nos lleve directamente lo que es a inicio. Voy a pausar un momentico el video tutorial, ya que esto siempre lo que es el restablecimiento suele demorar algunos minutos. Bueno, ya aquí nuestro dispositivo ha reiniciado por completo. Vamos a ver. Vamos a esperar, vamos a darle en siguiente. Le damos en siguiente nuevamente. Siguiente. Le damos clic aquí, le damos en siguiente. Le damos aquí en omitir. Vamos a ver si nos deja aquí en saltar. Le damos en saltar. Le damos en aceptar. Le damos en más, siguiente. Siguiente. Le damos en saltar. Le damos en siguiente. Siguiente. Y ya estamos aquí en el último paso donde vamos a finalizar el proceso de recuperación y como podemos ver el proceso fue exitoso. Pero ustedes dirán, pero el proceso fue exitoso, aquí nos aparece 10 créditos. Eso lo vamos a darnos cuenta ahora. Vamos a cerrar el programa y volvemos a ejecutar el programa nuevamente. Le decimos que sí. Y aquí tienen que reflejarse, ahora que cerremos el programa, tiene que reflejarse los 7 créditos. Vamos a esperar algunos segundos. Ya, por eso a mí me gusta siempre mostrar todo el proceso paso a paso para aquellas personas. Yo había indicado que el dispositivo tenía Android 16, pero no, estaba un poco equivocado y tiene lo que es Android 15. Como podemos ver aquí, nuestro dispositivo tiene Android 15. Vamos a entrar aquí. Aquí vamos a volver a entrar. Aquí no tenemos internet. Vamos a esperar que nos abra la herramienta y vamos a ver si los créditos se descontaron, porque lo normal es que los créditos se descontaron y aquí podemos que ahora sí tenemos 7 créditos, nos quedó 7 créditos. Ya sabes, si te gustó nuestro video, suscríbete. Cualquier inquietud que tengas, déjanos en los comentarios para poder responderte.